Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Paracletos Podcast. Yo soy David y estoy muy contento de poder continuar con nuestra serie de ese especial de Cuaresma, 40 días en el desierto. Estoy muy contento de que podamos continuar y vamos avanzando en esta serie y ahora vamos a entrar en nuestro episodio número 3. Y este episodio se llama Hábitos de Gracia. Entonces, antes de iniciar el episodio, la invitación sigue siendo la misma. Si disfrutas este contenido, te invito a que lo puedas compartir con quien tú gustes. También te invito a hacer conversación ahí en los comentarios si quieres que podamos platicar un poquito más a profundidad acerca de estos temas, pues la verdad que súper bien también podemos hacerlo, podemos tener conversación ahí en los comentarios. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno en este episodio. Venimos de ver cómo Jesús en el desierto fue puesto a prueba, fue puesto con 3 tentaciones de parte del enemigo y vimos cómo esas tentaciones pues realmente estaban diseñadas, estaban pensadas para atacar lo que era las áreas del ser humano, ¿verdad? Áreas tanto en el cuerpo como en lo emocional y también en lo espiritual. Entonces, hemos visto también que con la palabra de Dios, con la Biblia, fue que Jesús hizo frente a estos ataques, a estas tentaciones. Entonces, ahora quiero resaltar esto. Toda la idea del desierto la hemos visto a través de los lentes de la formación que Dios le estaba dando a Jesús para obviamente cumplir su misión y salir victorioso en esa misión. Entonces, hemos visto y hemos entendido y estamos abrazando esta idea de que el desierto es el proceso que Dios tiene con nosotros para formarnos, para renovarnos, que es parte del proceso de la vida espiritual que Dios utiliza para nosotros, es decir, que es parte de su voluntad. Entonces, no vamos o más bien vamos a vivir estas temporadas del desierto con esta intención y con esta mentalidad. Es parte del proceso de Dios, es parte de algo que Dios está permitiendo para eso. Entonces, es algo muy importante que podamos examinar a profundidad este pasaje. Y ahora quiero que juntos vayamos a examinar precisamente esta parte del pasaje que quizás no lo menciona abiertamente Mateo 4, esa parte donde Jesús está en el desierto. Sin embargo, dado a la historia, el pasaje que lo que hemos leído, podemos entender y nos vamos a apoyar después en el pasaje de Mateo 6 para poder explorar este episodio que es titulado Hábitos de Gracia. Entonces, vemos que Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Dice la Biblia que estuvo ayunando y orando. Y al término de esos días es cuando vino el tentador, el diablo, ¿verdad? Que de hecho otra traducción es que el diablo significa la palabra diablo, Satanás es el tentador. Entonces, em, es muy curioso que el diablo vino después de este periodo, de que termina este periodo de oración y ayuno. Y es que em, vamos a pensar, vamos a profundizar que sí, la palabra de Dios fue lo que lo sostuvo a Jesús, pero nosotros no vemos en este pasaje, en la batalla de las tentaciones, lo vimos perfectamente la semana pasada. Nosotros en ningún momento vemos que Jesús como que titubea, como que el diablo viene y lo tienta y él dice, híjole, a ver, déjame sacar la Biblia a ver qué pasaje me puede ayudar. Y Jesús tenía, ¡pam!, las palabras así, bien directas, las tenía listas, como un soldado romano, vamos a utilizar en aquel tiempo,
que simplemente, ¡fum!, desenvainaba su espada. No sé si has visto películas como, híjole, me voy a ver muy viejo, pero como la de Corazón Valiente y todas esas, o Gladiador, que son películas que se desarrolla en una trama de esos soldados, esos guerreros que utilizaban espadas, ¿verdad? Esos gladiadores. Entonces, tú los ves a ellos que obviamente llevan un entrenamiento y que cuando están con el enemigo inmediatamente sacan la espada. No es como que, no saben cómo utilizarla y que la andan moviendo de una manera extraña. No, ellos la desenvainan y ¡pum!, saben cómo utilizarla para atacar al enemigo. Y vemos que las respuestas que Jesús da al enemigo, al diablo, pues son respuestas como un soldado que saca su espada y va directamente a darle al enemigo. De hecho, la Biblia en Hebreos 4:12 menciona que la palabra de Dios, la misma Biblia se dice de sí misma, la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo. Entonces, ahí ya nos da a entender que la Biblia se autodefine como una espada, es decir, como un arma que no solamente es para defender, pero sino que también es para atacar. Si la Biblia nos está diciendo que se está definiendo a sí misma como una espada, como un arma, entonces significa que necesitamos aprender a utilizar esa arma. Yo no sé usar armas, pero quien quizá por la policía, porque está en la policía o en el o recibió entrenamiento militar, no lo sé. Eh, yo he escuchado de amigos que han estado en el ejército, pues obviamente lleva un tiempo de adiestramiento para poder utilizar bien un arma. No es fácil, no lo puedes hacer si no has estado familiarizado, si no sabes cómo cargarla. Hablamos de un arma de fuego, ¿verdad? Pero una espada también es lo mismo, tienes que saber utilizarla, tienes que estar familiarizado con el peso. Entonces, aquí es algo muy importante, que Jesús tuvo 40 días orando y ayunando. Entonces, Jesús estaba listo para desenvainar la espada. Él tenía ya la habilidad, él había practicado, había usado el arma de la palabra porque había orado. Y ellos, como judíos, utilizaban las escrituras, la Torá, para poder también cantar a Dios algunos salmos y para orar. Entonces utilizaban la palabra de Dios. Entonces vemos que Jesús estaba muy familiarizado con eso y en ese tiempo era lo que él estaba haciendo, estaba orando y ayunando. Entonces, por eso es muy importante que podamos adentrarnos en estos hábitos de gracia que Jesús practicó. De hecho, tan es así que ahí es donde nos vamos a apoyar. En 2 episodios adelante, en 2 capítulos más bien de la Biblia de Mateo, en Mateo 6 menciona Jesús, después de dar el gran sermón de la montaña que aparece en Mateo 5, en Mateo 6, Jesús está hablando explícitamente de 3 hábitos, que son los 3 pilares que prácticamente la iglesia nos exhorta a vivir en la cuaresma. Y estos 3 grandes pilares de los que se apoya todo este tiempo de la cuaresma es la oración, el ayuno y la limosna. Y son los 3 temas principales de los cuales Jesús aborda en Mateo capítulo 6. Ahora, yo quiero enseñarte cómo no está en coincidencia que Jesús resistió las tentaciones, pero las resistió, ya lo dijimos, por el poder de la palabra y porque era hombre, ya hubo la explicación, pero vemos cómo él estaba preparado porque él tenía hábitos de gracia. ¿Qué son los hábitos de gracia? Muy sencillamente son lo que también se conoce como las prácticas espirituales, es decir, esas prácticas que tú haces de orar, ayunar y en este caso la limosna, que, que te sirven para fortalecer tu espíritu. A mí me gusta mucho utilizar este término de hábitos de gracia. De hecho, hay un libro que se llama así y me menciona otro tipo de hábitos también. Pero
Me encanta mucho este término porque hace referencia al hábito, ¿verdad? Lo que es un hábito, una práctica que tú ya haces parte de tu rutina, pero que te proporciona entrar a una cierto tipo de gracia, ¿verdad? De recibir esas gracias por hacer ese tipo de prácticas, es decir, esta ayuda sobrenatural, a esta ayuda divina de parte de Dios. Entonces vamos a explorar estas tres prácticas, estos tres hábitos de gracia de los cuales Jesús nos habla. Y una vez más, eh, eso es lo que la iglesia nos exhorta, nos enfatiza en este tiempo de Cuaresma. Quiero aclarar que la iglesia no solo nos exhorta a tener estas prácticas espirituales durante la Cuaresma, en la Cuaresma enfatiza más todavía, sobre todo si obviamente durante otros tiempos no lo hemos hecho, exhorta mucho a que los practiquemos, pero en general la iglesia siempre nos anima y nos motiva a vivir estas prácticas de la oración, del ayuno y de la limosna en cualquier otra temporada de nuestra vida, como de hecho como parte de un estilo de vida. Entonces, vamos a ver esas tres prácticas. Entonces, la primera es la oración. La oración, la vamos a ver así de esta manera, la oración, el ayuno y después la limosna. Entonces, Jesús dice, y lo vamos a ver en Mateo, lo dice en Mateo 6, dice, aquí voy a leer una parte, dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ellos ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. También al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque ustedes ya tienen un Padre que sabe lo que necesitan. Entonces, tendríamos muchísimo que hablar acerca de la oración y literalmente podríamos hacer un episodio de horas simple y sencillamente hablando sobre el tema de la oración. Pero vamos a resumirlo en las cosas más importantes de lo que aquí Jesús nos está diciendo, porque son estos consejos de utilizar estas prácticas en el contexto de ver cómo Jesús mismo las vivió en este tiempo del desierto. Entonces, para empezar, la oración no es un botón de emergencia que tú tocas cuando hay un incendio. La oración no es llamar al 911, no es el número de emergencia del 911, aunque está súper bien llamar a Dios en situaciones de emergencia. Pero si tú lo tomas como eso solamente, pues vas a crear una relación bastante tóxica, bastante realmente fuera de lo que significa la oración. La oración, una vez más, no está reservado para esos momentos de emergencia o de tragedia. La oración es una relación, es una práctica que te ayuda a fortalecer la relación de Dios contigo como su hijo y él como su padre. Entonces, es la manera correcta que debemos de ver la oración. La oración tampoco la tenemos que ver como un ritual de algo a cumplir. Es simple y sencillamente una relación en donde cultivamos una conversación. Y en esta conversación, pues como cualquier otra conversación, nos disponemos a hablar, pero también nos disponemos a escuchar. Entonces, basando a esto, ya nos va a dar, nos va a ayudar a entender cómo podemos tener esta práctica espiritual, este hábito de gracia. Entonces, vamos a ver estas tres pautas que Jesús hace acerca de la oración. Número 1 dice, cuando oren, no sean hipócritas, no oren de manera
piadosa para ser visto. Entonces aquí ya nos da este énfasis Jesús, que nos está diciendo que la intención de orar no debe de ser presumir, no debe de ser que los demás nos vean, no debemos de ser hipócritas. Fíjate la palabra que utiliza, la palabra que utiliza Jesús. Cuando ustedes oren, no sean hipócritas. Es decir, menciona que estas personas quieren ser vistas, que quieren orar públicamente para que vean, wow, qué piadosos. Pero, pero realmente es algo muy, muy fuerte porque estas personas no anhelan realmente tener una relación con Dios. Lo que anhelan, lo que quieren es que la gente los admire, que la gente vea. Entonces, de cierta manera están utilizando a Dios como un puente para lograr un objetivo mayor. Pero todo lo contrario, la oración es el puente que nos tiene que conectar para encontrarnos con el objetivo mayor, que es tener una relación con Dios, hablar con Él, poder conectarme con Él. La oración Dios lo ha dejado como este medio para comunicarse con sus hijos. Y es maravilloso cuando nosotros realmente nos abrimos a esta práctica. Ahora, después la segunda pauta dice, hace referencia a la intimidad. Dice, cuando tú ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta y tu Padre que ve lo secreto te premiará. Entonces aquí nos habla de un tiempo de intimidad, porque menciona que hay que cerrar la puerta. En este cerrar la puerta no es obviamente explícitamente una puerta física, porque quizás yo por muchos años, cuando vivía en casa de mis papás, por muchos años no tuve puerta, tenía una cortina. Entonces yo decía, rayos, este versículo no lo puedo aplicar porque no tengo puerta. Se refiere a este tiempo de intimidad, ¿verdad? A que está bien orar con otros amigos, súper bien. Nosotros tenemos casa de oración los miércoles a las 6 de la tarde. Si eres de Pittsburgh, ven aquí con nosotros. Em, y oramos juntos, ¿verdad? Oramos con amigos cuando estamos participando de un curso, de un retiro, cuando estamos, para los que son de la coinonía, en día de coinonía o el día del ágape, etcétera. Está súper bien. Pero, eh, la oración que te hace cultivar esta relación personal con Dios, que te ayuda a crecer en esta relación de padre a hijo, es una, una oración que, que es íntima, donde estás tú con Él, donde están juntos, donde tú puedes abrir el corazón. ¿Por qué? Porque es íntimo. Y lo que es íntimo es algo que no se comparte con los demás, ¿verdad? Algo que es íntimo es algo que solamente pertenece a esa persona con la que tú has reservado, como el matrimonio, como otras cosas, ¿no? Entonces, eh, nos da esta imagen de poder tener esta relación de intimidad con Dios. Y, y por eso es que la oración es mucho más que un botón de emergencia, que no está reservado para casos de emergencia, sino que es tener un amigo, tener un padre donde tú hablas, donde tú sacas quién eres y sabes que Él está ahí y que te escucha y que no te juzga, te corrige, pero no te juzga, sino que está ahí para ti. Y al mismo tiempo tú también dispones el tiempo, el corazón para poder escuchar su voz a través de la Biblia, a través de la palabra, a través de las impresiones que pone en tu corazón de lo que Él quiere decir o mostrarte. Entonces, una vez más, Jesús habla de esto, de tener este tiempo de intimidad. Y pues esto tiene que ser muy intencional. Esto tiene que ser muy intencional. Tiene que ser algo que tú planeas, algo que tú dispones. Y no se trata, la oración no se trata de verlo como un ritual, como un compromiso, como un checklist de que hoy sí la hice y esto y el otro. Por muchos años yo lo veía así. Era que me sentía mal porque no lo había hecho y sentía que tenía que hacerlo como un compromiso. Pero sí, a un punto, de cierta manera, esa manera de verlo no está mal, pero no puedes ir toda la vida
con este checklist, con esto de debo de hacerla porque si no fallé, porque si no el otro, no, sino verlo de forma natural. Quiero estar con él, quiero pasar tiempo con él, lo extraño, quiero, necesito. Es como simplemente es un amigo, es una persona, es tu padre. Quiero hablar con él porque en él encuentro mi paz y porque quiero estar con él, porque quiero contarle cómo ha ido mi vida, etcétera. Entonces, hacia allá apunta la oración. Y la tercera parte es que Jesús dice que orar no es repetir palabras. Menciona algo muy fuerte. Dice, no sean como aquellos, ¿verdad? Que piensan que porque hablan más palabras, Dios los va a escuchar más. Y aquí es donde nace también una parte de la idea de esta oración que abre también el tiempo de escuchar, ¿verdad? De hacer un poco de silencio y de escuchar y quizás meditar y ser un poquito no tan presto para hablar, ¿verdad? Muchas veces podemos caer en esto, podemos caer en un repetir palabras. Em, Aquí muchos podrían decir que no, que aquí es donde se aclara que no, pues que orar no es como rezar, ¿verdad? Como rezar una oración ya prescrita por alguien. Y sino más bien la oración es algo espontáneo, algo que sale de tu corazón. Pero también yo me he dado cuenta que muchas veces, aun cuando tenemos oraciones espontáneas, cuando decir no estamos repitiendo un rezo y queremos ser espontáneos, también incluso podemos llegar a caer en este repetir palabras, porque aunque si es espontáneo, ya lo tenemos tan practicado porque lo hacemos en nuestra oración, lo hacemos en otros momentos, y entonces es algo que ya tenemos repetitivo. Y aunque suene que no es algo escrito, en nuestro corazón muchas veces podemos cacharnos que lo estamos diciendo, lo estamos repitiendo, pero nuestra mente está pensando en otra cosa. Entonces, al final de cuentas, cae en esta parte que Jesús dice, cuando hablen ustedes, no sean como aquellos que simplemente repiten palabras y piensan que Dios les va a escuchar, sino que en algunos momentos simplemente es necesario ir un poco más lento y pensar en realmente lo que vamos a decirle a Dios. Y aquí yo quiero también mencionar que cómo es tan increíble la oración que muchas veces, y esto yo lo he experimentado muchas veces, hay muchas oraciones que donde sí, por las circunstancias en las que yo he estado, en las que emocionalmente me encuentro, muchas veces le he dicho a Dios, Señor, no sé qué decirte, pero aquí estoy. Señor, no sé qué decirte y me pesa, no sé cómo hablar, no sé qué decir, pero aquí estoy, por favor, escucha mi corazón. Y me quedo ahí, me quedo un momento en silencio y sé que Dios está escuchando mi corazón y sé que Dios sabe lo que yo quiero decirle, solo que no me salen las palabras y no voy a estar repitiendo palabras al azar, palabras simplemente para a él no lo puedo engañar, para mostrar como si realmente estuviera yo diciendo palabras que impresionaran a Dios. Por favor, no podemos decir ninguna palabra que impresione a Dios. Con Él se vale bajar las barreras, desnudar el corazón y decirle, aquí estoy, no sé qué decirte, estoy muy enojado, estoy muy triste, me siento fatal, pero aquí estoy. Y cuando tú realmente haces eso, realmente vas a empezar a sentir esa presencia de Dios. Ahora, para hacerlo práctico y para cerrar este primer práctica espiritual de la oración, ¿cómo orar? Utiliza la Biblia. Si no estás familiarizado con la oración, utiliza la Biblia, utiliza salmos y empieza a agradecerle a Dios. Empieza a agradecerle a Dios. Simplemente escoge un lugar en tu casa,
donde tú quieras tener esta práctica. Ahorita el tiempo de Cuaresma sería una muy buena temporada donde pudieras tú empezar y simplemente empieza a agradecerle por todas las bendiciones que te ha dado, por tu vida. Empieza a agradecerle, piensa en sus cualidades, en sus bondades y simplemente díselas, exáltalas y por supuesto lleva tus preocupaciones a Él. Pon a tus pies aquello que te preocupa. Para cerrar, yo concluiría que la oración no es un botón de emergencia, pero sí que no es solamente más bien un botón de emergencia, pero sí que funciona como un botón de emergencia. Es decir, que no es para llevarle nuestra queja constantemente a Dios, pero sí que nos da la libertad de ir. Mira, es tan prácticamente como un amigo. Con un amigo, él te recibe tus quejas cuando tú estás en un tiempo de incertidumbre, de bajón emocional, pues él te recibe con tus quejas. Pero si tú a ese amigo le estás llevando quejas todo el tiempo y nunca le preguntas cómo estás, oye, ¿y a ti qué te pasa? ¿O tú qué piensas? Y solamente te estás quejando con él todo el tiempo, realmente deberías de pensar si es tu amigo o solamente es tu terapeuta de manera gratis, que no quieres pagar un terapeuta, pero le estás llevando tus quejas. Entonces, Dios está bien con que le llevemos nuestras quejas, pero si llamamos orar únicamente a ir para quejarnos con Él o para pedirle algo a Él, realmente no estamos orando, no hemos iniciado un hábito de oración, solamente eh, estamos utilizándolo, pero no estamos teniendo un tiempo de oración, un hábito de oración. Y la oración, en general, la vida de oración, pues incluye estos momentos, pero es un todo donde tú hablas con Él, donde le agradeces por sus bendiciones, donde reconoces quién es Él, que es el único Dios y que es digno de adoración. La oración incluye el llevarle sí mis quejas, el llevarle mis peticiones, el llevarle y pedirle consejo, el después preguntarle, ¿y qué piensas? ¿Cómo estás viendo que estoy llevando la vida? ¿Qué tienes para decirme? ¿Es esta tu voluntad? ¿Quieres que mejore esto o el otro? ¿Qué es lo que tú quieres que te gustaría que yo cambiara? Entonces, la oración incluye absolutamente todas estas esferas. Entonces, vamos a pasar a la segunda práctica, que es el ayuno, el desapego. Y el ayuno, en general, ¿en qué consiste? La palabra ayuno es muy sencilla, bueno, no busca la etimología, pero la palabra ayuno, o más bien a lo que se refiere la práctica del ayuno como tal, es simplemente cuando tú ofreces dejar de comer. Ahora, entonces, ese es el ayuno y después viene lo que se llama también abstinencia. Entonces, el ayuno es tomar estos tiempos de comida y ofrecerlos, no comer, o sea, no comer y ofrecerlo a Dios. No es una dieta espiritual, ni mucho menos es una dieta física. El ayuno es una práctica espiritual. Ahora, el ayuno, sé que ahorita está muy de moda lo que es el ayuno intermitente y todo eso. Está bien, no pasa nada, o sea, está bien quien lo quiera practicar, pero tienes que separarlo como una práctica tipo dieta. Y si tú quieres realmente ofrecer el ayuno como una práctica espiritual, pues tiene que venir de la mano de una intención, tiene que venir de la mano de la oración. Entonces, eh, antes de dar las prácticas de cómo poder hacer ayuno de una manera muy práctica, voy a explicar rápidamente la idea del ayuno. La idea del ayuno es, eh, sí, es hablar a tu alma, a tu corazón. No todo lo que deseas te gobierna. Por eso el ayuno es una práctica espiritual muy fuerte. Jesús tuvo esos 40 días ayunando y orando. Y por eso inmediatamente, ¡pum!, sacó la espada, ¿verdad? Y desenvainó la espada contra el enemigo. Entonces, em, cuando nosotros ayunamos, y obviamente que no estamos comiendo, va a venir el hambre. Y con el hambre se va a revelar las dependencias que tenemos en nuestra alma, esos apegos, esas dependencias nocivas que tenemos en nuestra vida. Entonces,
La práctica del ayuno consiste en eso, en negarnos una parte esencial de nuestro cuerpo para buscar un bien mayor, que es una apertura espiritual. Entonces, y sobre todo la idea del ayuno en la cuaresma es tener este tiempo de poder, de conciencia, de darnos cuenta de cómo estamos muy atados a cosas terrenales, a cosas del mundo. Entonces, eh, cuando nosotros ayunamos, estamos diciéndole a Dios y también a nuestra alma, esto que es importante para nosotros, que es la comida, la vamos a hacer a un lado porque queremos valorar o valoramos más nuestra relación contigo. Entonces, sí es un sacrificio. No es porque Dios quiere vernos, que nos duele que nos sacrifiquemos. No, de hecho hay un pasaje en Isaías, lo menciono para contrarrestar esta idea que pudiera venirse, de que el ayuno es simplemente hacer un sacrificio y que Dios quisiera vernos, que realmente nos estemos revolcando del dolor. No, porque de hecho hay un pasaje que menciona, el ayuno que yo quiero no es este, sino es obras de misericordia. Ahora, es para traer un equilibrio, porque Jesús después habla con que sí se debe de ayunar. Entonces, en el tiempo correcto. Entonces, la idea del ayuno es esto, es quitar estas pasiones, es matar nuestras pasiones carnales para fortalecer el espíritu. Y después el ayuno, vamos a hacerlo / la abstinencia. Entonces, la iglesia exhorta mucho a estas prácticas del ayuno. Por ejemplo, la iglesia, el ayuno que pide siempre es en el miércoles de ceniza, el Viernes Santo, y pues el ayuno o la abstinencia de no comer carne los viernes. Pero los padres del desierto, que son son santos y son estos padres que buscaban profundizar en su relación con Jesús, que muchos de ellos fueron cristianos que vivieron dentro de los siguientes 200, 300 años después de Cristo. Ellos profundizaban en esta idea del ayuno, la oración y la limosna, y sobre todo en el ayuno, ellos mencionaban que el ayuno era una herramienta espiritual muy fuerte para que podamos observar qué cosas están gobernando nuestra alma. De hecho, San Antonio Abad, un padre del desierto, decía, cuando el cuerpo se aquieta es cuando puedes ver bien tu alma. Entonces, es decir, el cuerpo haciendo referencia a que estamos buscando muchas cosas terrenales, muchos placeres, estamos como teniendo mucho ruido, pero cuando aquietamos el cuerpo, y el ayuno es una práctica que te ayuda a aquietar el cuerpo, entonces puedes ver bien qué cosas te tienen esclavo en el corazón. Entonces, la iglesia propone el ayuno no solamente también como esto de quitarnos la comida, pero también como una abstinencia. Abstinencia sí puede ser a la comida o ofrecer otro tipo de cosas. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos muy prácticos, ¿verdad? Las pantallas, las redes sociales, el uso del celular, la boca, ¿verdad? Ayunar de decir malas palabras, o de abstenerte de decir malas palabras, de no chismear, del ruido constante o de de este tipo de estimulaciones que son nocivas para el alma. Y haz la prueba. A lo mejor quizás sería increíble si decidieras a partir de este episodio, pues hacer todo lo que resta de Cuaresma una abstinencia, pero si no puedes, al menos la última semana o algo, pero intenta hacerlo.
Y te vas a dar cuenta que quizás muchas cosas de esas están gobernando nuestro corazón. Y te lo voy a decir con un ejemplo. Como una temporada donde mi hijo pequeño nos había ganado nos había dado la vuelta y nos habíamos confiado un poco y él estaba viendo un poco más de tele de lo que nosotros les permitimos a nuestros hijos. Y entonces cuando caímos en cuenta y empezamos a cambiar esa rutina, nuestro hijo empezó a dar un comportamiento de rabietas y de todo esto. Y era porque realmente su cuerpo estaba reaccionando a esta privación que nosotros le estábamos dando de la televisión, de la pantalla, ¿verdad? De los capítulos que veía en la tele. Entonces, yo al ver cómo su cuerpo reaccionaba porque ya estaba se estaba acostumbrando a esto. Y cuando se lo arrancamos, su cuerpo empezó a reaccionar. Entonces, si tú quieres hacer esta prueba, te vas a dar cuenta que quizás estamos esclavos de muchas de esas cosas. Entonces, eh, es un buen tiempo para pensar qué vas a ofrecerle a Dios, qué vas a ofrecer a Dios, no porque Dios lo necesite, sino porque va a ser bien a tu espíritu. ¿Y qué hay que ofrecer? Pues lo que nos cueste, porque si no, no es un sacrificio. Muchas personas me he encontrado en todo este tiempo que llevo practicando ayuno, abstinencias, me mencionan, no, pues yo, por ejemplo, si dicen, vamos a ofrecer como ayuno no desayunar, y gente que dice, bueno, yo la tengo fácil, yo de por sí ni desayuno. Pues entonces eso no tiene sentido, estás ofreciendo nada. Hay que ofrecer algo que te cueste. Entonces, la práctica del ayuno es una práctica bastante fuerte, bastante interesante, bastante de mucho provecho espiritual. Entonces, con eso vas a empezar a fortalecer tu espíritu. Y por último, tenemos la práctica de la generosidad, de la limosna. Cuando nosotros damos, se empieza a romper en nuestro corazón algo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, dar siempre cuesta porque va contrario a nuestra naturaleza egoísta. Todos tenemos una naturaleza egoísta y quizás alguien que está escuchando el pasaje que quizás se le hace fácil ser generoso económicamente va a poder decir, a mí no me cuesta, pero déjame decirte algo, que la limosna no se reduce únicamente a un dar económicamente. Una vez más, son prácticas espirituales, son hábitos de gracia que al final de cuentas, más allá de la práctica en sí misma, tiene como objetivo romper, salir de nuestra zona de confort, llevarnos a un límite espiritual. Entonces, una vez más, si tú eres bueno siendo generoso, si no te duele la cartera, perfecto. Identifica áreas donde quizás sí te cuesta. A lo mejor eres generoso económicamente, pero quizás no eres tan generoso con tus palabras. Quizás no eres tan generoso con tu paciencia. Quizás no eres generoso con tu tiempo. Entonces, la limosna, la práctica de la limosna nos invita a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Jesús nos dice que demos, pero que no hablemos, que no digamos, que no mostremos. Entonces, eh, la iglesia nos exhorta a este tiempo de soltar, de dar limosna. Lo que es clave para la limosna es realmente desprendernos. Desprendernos. Entonces, tengo una cita bíblica, Santiago 2, versículos 15 al 16, dice, supongamos que un hermano o una hermana le falta ropa y alimento para el día. Y ustedes le dicen que te vaya bien, abrígate, come, pero no le dan lo que su cuerpo necesita. ¿De qué sirve eso? Entonces hace alusión a que
A que no sirve de nada simplemente decir o dar un buen deseo si no va acompañado de una acción. Entonces, una vez más, la invitación en la Cuaresma es de despojarnos. ¿Y sabes por qué em, l- la Iglesia y Jesús nos habla de despojarnos? Porque al final de cuentas, Dios se despojó de lo más preciado y nos dio lo mejor que Él tenía, que es Jesús, su Hijo Jesús. Juan 3:16, el versículo creo que más famoso para todos los creyentes, todos los cristianos, es: pues tanto amó Dios al mundo que mandó a Jesús, su único Hijo, mandó, lo dio, lo entregó a nosotros para que pudiéramos tener vida eterna. Filipenses 2 menciona que Jesús se despojó a sí mismo porque Él era igual en semejanza con Dios, es Dios, pero se despojó de su naturaleza y adoptó la naturaleza de hombre. Entonces, cuando nosotros damos limosna, cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros entregamos, cuando nos despojamos, en ese momento nosotros estamos haciendo una contracultura. La cultura del diablo, del mundo, es el egoísmo. Todo para mí, porque yo soy el que más importa, porque yo quiero acumular, porque quiero tener más, porque esto, porque el otro, porque yo me lo gané y yo lo tengo y todo yo. Pero la cultura del reino es dar, es entregarnos, es despojarnos, es ser generosos. Y una vez más, no se limita únicamente a lo económico. Entonces piensa en este tiempo, ¿con qué podrías tú ser generoso en este tiempo de Cuaresma? Económicamente, bueno, dale, da, entrega, sé generoso. No caigamos en esta mentira del enemigo cuando a veces escuchamos personas decir: sí, yo tuviera tanto dinero, yo lo entregaría a los pobres. No necesitas em, vender tu casa o tu coche y entregarlo a los pobres. Pero si tienes, da. Y si no tienes económicamente, entonces da. Todos podemos dar. Todos, no importa. Hasta el más pobre puede dar algo. Porque puedes dar tu tiempo, puedes dar un consejo, puedes escuchar, puedes dar tu servicio, puedes, eh, puedes ser generoso con tus palabras. Entonces, todos tenemos algo para entregar con generosidad. En cada práctica, para ir terminando y aterrizando este avión, Jesús nos advierte un peligro. Y el peligro es repetir algo, hacerlo únicamente con una intención equivocada, que es para ser visto. Entonces, la tentación, una de las tentaciones de Jesús, que le llegó a Jesús es: haz para que te vean. Lánzate para que te vean los demás. Y Jesús aquí dice: ora, pero cuidado, no seas como los hipócritas que quieren que los vean. Entra en secreto. Menciona también, vas a ayunar, ayuna, pero si vas a ayunar, lávate la cara y arréglate bien para que la gente no note que estés ayunando, es decir, manténlo oculto y en secreto. Luego también menciona, si vas a dar limosna, entonces no le cuentes ni siquiera a tu amigo íntimo. Entonces, siempre hay una tentación de orar para que nos vean, hay una tentación de dar para que nos vean y está la tentación de ayunar para que nos vean. Entonces, em, Jesús nos está diciendo realmente, estos son prácticas espirituales que deben de quedar en secreto para que pueda tu Padre recompensarte, para que puedas crecer espiritualmente. No son prácticas para hacerlas simplemente para que la gente nos vea o nos admire. Entonces, piensa por un momento, estas prácticas van a ayudarte a tu vida espiritual, a tu crecimiento espiritual. Entonces, sería muy bueno que pensaras estas 3 prácticas, cómo puedes aplicarlas
en tu vida. Y vamos entonces a prepararnos para seguir avanzando en este tiempo de Cuaresma y pidámosle a Dios que nos encuentre en lo secreto, que nos ayude a desprendernos y que también podamos apartarnos de todo este ruido exterior y entrar a nuestro desierto con Dios, donde podamos estar con Él y poder aprender a escuchar su voz. Así que nos vemos en nuestro siguiente episodio de esta serie de especial de Cuaresma. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.